12:46 y se agrava la situación en la de Villavicencio luego de confirmarse 15 nuevos casos positivos de COVID-19. La Guardia denuncia que no hay elementos de protección, que no hay médicos para atender a los internos, pero además piden que se aísle a los contagiados. Sneider Rico, ¿en qué lugar se encuentran los internos contagiados? Así es, Ana Milé. El grupo de internos, que son alrededor de unos 60, están todavía recluidos aquí en el pabellón de la cárcel de mujeres, el pabellón del sector que era el antiguo pabellón de mujeres de aquí de la cárcel de Villavicencio. En ese grupo están los 12 internos contagiados en unas celdas, pero están en el mismo espacio, que es lo que le preocupa a las autoridades y también a la Guardia del INPEC que hace la denuncia. Ellos dicen que les hacen falta algunos tipos y elementos de bioseguridad y lo más preocupante es que no tienen un médico las 24 horas del día para que los atienda. Crece la preocupación al interior de la cárcel de Villavicencio, luego que se identificaran 15 nuevos casos de coronavirus. Hasta el momento, los pacientes permanecen estables, 12 internos dentro del penal y 3 aislados en sus casas. Que son 15 personas, 12 internos privados de la libertad, una persona administrativa y 2 dragoneantes o de guardia. Dentro de ese grupo tenemos personas adultas mayores que son aproximadamente, dentro del grupo de internos son 8 adultos mayores. Tenemos un hipertenso y un diabético, que son las personas que pues estaremos preguntando. La guardia de la cárcel de Villavicencio asegura que faltan elementos de protección, no hay médicos y solo hay una enfermera para atender a más de 1.700 internos. Nosotros necesitamos elementos de protección de bioseguridad. También necesitamos que se nos realicen las pruebas como se le está realizando también a la población interna, porque la seguridad de ellos también depende de nosotros. La Secretaría de Salud le solicitó al INPEC, a través de su operador de salud, que tome muestras masivas lo más pronto posible para descartar o confirmar nuevos contagios. Nos confirma que van a tomar 300 muestras, en las cuales se le pidió al INPEC que no fuera nada diferente, sino priorizar a los que están precisamente diciendo que tienen síntomas respiratorios. Por aire y por tierra hay todo un dispositivo para brindar seguridad dentro y fuera del penal. Con las autoridades regionales tenemos un dispositivo cerca de las 200 personas. Con nuestro Ejército Nacional, con los alcaldes y con el gobernador venimos trabajando para garantizarle la seguridad y la tranquilidad a todo este grupo de personas. Los internos contagiados permanecen aislados en el antiguo pabellón de mujeres con otros a los que ya se les tomaron pruebas de COVID-19. Entre tanto, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, le ha propuesto al INPEC que tiene listo el centro de atención de menores del menor infractor, que es el Yarí. Esto queda a las afueras del municipio de Villavicencio y sería el sitio ideal para que estas personas, que son casos contagiados, ya confirmados los 12 internos que están al interior, y los otros se puedan trasladar, ese foco de contacto, digamos, del cerco epidemiológico, se pueda llevar a estas instalaciones. Pero está a la espera de una respuesta del gobierno nacional. Lo que se necesitaría es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar genere el mecanismo de transición para entregárselo en comodato. Ojo con esto, no estamos hablando ni del traslado de la cárcel, ni mucho menos. Lo que estamos hablando es que se convierta en un centro de aislamiento y al menos entre 20 a 30 reclusos para que allí pasen su cuarentena y evitemos un nivel de propagación mayor al interior del centro penitenciario. De los 15 nuevos casos de contagio que se dieron al interior de la cárcel de Villavicencio, 12 son internos que están a esta hora, como les mencionamos, aislados dentro de un pabellón donde están con otros internos. Y 3 son 2 guardianes que son guardia del INPEC, que están en el municipio de Acacías, en sus casas aislados, y el otro es un administrativo que también se encuentra en su casa. Información en Villavicencio, Sneider Rico, Noticias Caracol. Sneider, gracias. Y la situación de hacinamiento en las distintas cárceles del país ronda en el 49%. La población carcelaria vive momentos de angustia por la propagación del COVID-19 y los guardianes por la falta de elementos de protección. Según el INPEC, en las cárceles de Colombia hay una sobrepoblación de 39.724 reclusos. La capacidad carcelaria es de 80.920 internos
pero en la actualidad 120.652 ocupan las penitenciarías en 6 regionales del país. Este es el panorama nacional. Cárcel de La Picota, ubicada en el sur de Bogotá, tiene una capacidad para albergar 6.000 presos, pero la población carcelaria rebasa esa cifra. Recientemente, los internos protagonizaron un violento amotinamiento por la falta de garantías sanitarias. Tiene un hacinamiento del 54.6% según fuentes oficiales. Cárcel de Bellavista, en Bello, Antioquia. Esta penitenciaría tiene capacidad para alojar 1.869 detenidos, pero en la actualidad cuenta con 3.268. Hay un hacinamiento del 174%. También se amotinaron en días pasados pidiendo garantías a los derechos humanos. Desde luego, la cárcel de Villavicencio es en este momento el foco de la atención de la opinión pública y las autoridades por los 18 casos positivos para COVID que fueron detectados en las últimas horas. En Valledupar, la Tramacúa, cárcel de alta y mediana seguridad, también vive su propio calvario. Recientemente, ante la emergencia sanitaria, los mismos guardianes del IMPEC restringieron el ingreso y la salida del establecimiento carcelario. Esto quedó consignado en estas fotografías. Y en Ibagué está ubicada la cárcel de máxima seguridad Picaleña. Como todas las anteriores, también padece de hacinamiento y problemas de servicios como el agua potable y atención médica. La situación más grave está en el pabellón de mujeres, que tiene una capacidad de 360 y hay 520 reclusas. 12:53 de la tarde, luego de 23 días de haberlo comenzado a contemplar y luego de que 15 presos en la cárcel de Villavicencio fueran diagnosticados con coronavirus, finalmente el Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional, expidió el decreto mediante el cual unos 4.000 presos de Colombia saldrán de las cárceles bajo unas condiciones específicas que nos cuenta Rocío Franco. Rocío, ¿por qué se demoró además la expedición de este decreto? Se demoró básicamente porque, según la ministra, se buscó los conceptos, por ejemplo, del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, que había hecho algunos reparos, por ejemplo, a las personas que saldrían. Hay que recordar que salen excarceladas con una detención domiciliaria transitoria por 6 meses, personas que tengan más de 60 años, madres gestantes y privados de la libertad, que tengan graves enfermedades. Pero hay una polémica, y es que hay una gran cantidad de delitos, por lo menos 80 artículos del Código Penal que están exentos, es decir, personas que no podrían salir. Para algunos penalistas, incluso para los guardias, es un decreto muy tímido. Luego de conocidos los contagios en la cárcel de Villavicencio y tras 23 días de estudio, fue emitido el decreto que autoriza la detención domiciliaria por 6 meses a un grupo de personas privadas de la libertad. Lo que estamos haciendo es bajándoles el beneficio para que puedan irse a domiciliario. Y me explico. Si los privados de la libertad que saldrían con un 50% de cumplimiento de la pena por la jurisdicción procesal ordinaria, aquí saldrían por el cumplimiento del 40% de la pena. El beneficio no podrá ser aplicado en reclusos procesados y condenados por secuestro, violencia intrafamiliar, tráfico de armas, soborno, cohecho, corrupción, lesiones personales con pérdida anatómica. Serían delitos graves o gravísimos, delitos sexuales, lesa humanidad, narcotráfico, no sale tampoco, concursos de delitos que tengan que ver con alguno grave o gravísimo, y tampoco los que pertenezcan, privados de la libertad, que pertenezcan a grupos que están en justicias transicionales o a grupos que pertenezcan a lo que llamamos nosotros grupos delincuenciales. Quienes incumplan esta garantía perderán los beneficios. La expedición de este decreto se dio tras varias semanas, luego de los requerimientos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ante un posible contagio en cárceles del coronavirus. Para algunos juristas, este decreto no cumplirá el objetivo propuesto. No podemos hacer las cosas para proteger la vida y la integridad personal con resquemores, con miedos, con cálculos políticos. Aquí se trata de la defensa de la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Para los guardianes, este decreto es insuficiente frente al 48% de hacinamiento. Fue un decreto tímido, un decreto que se preocupó por el que dirán, un decreto que
fue temeroso. Pero para otros el decreto es de vital importancia, pues tiene en cuenta a las personas que en las cárceles padecen graves enfermedades. Es muy importante solicitar al gobierno nacional que se aplique con celeridad este decreto y se materialicen estas prisiones domiciliarias lo antes posible. Dijo la ministra que pese a la pandemia no hay ninguna de las 132 cárceles del país que tenga personas contagiadas, salvo la de Villavicencio, en la que se está investigando si se violó el protocolo de aislamiento. La ministra ha señalado que este será un primer decreto, pues habrá uno segundo, según cómo funcione este primer decreto. Hay que señalar que la inconformidad de varios bufetes de abogados se ha hecho visible e incluso han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para señalar que por el tema sanitario, más personas, debe haber una ampliación de los beneficios para que más personas salgan en detención domiciliaria y se evite alguna extensión del virus dentro de las cárceles. Rocío Franco, Noticias Caracol.